A continuación voy a explicar qué son las listas en Python. Básicamente son una estructura que me permite representar la agrupación de varios datos bajo un mismo nombre de variable. Una analogía para que lo entendamos mejor es lo que pasa en una tienda cuando varias personas quieren pagar un producto. Estas personas harían una fila y la fila es algo similar a una lista, porque las personas se empiezan a organizar una detrás de otra y cada una tiene un turno que depende de su orden en la lista. Lo más importante es que esta representación es como si fuera cada uno de estos cajones fueran variables y esas variables todas están relacionadas bajo un mismo valor que es la lista. Las listas tienen además unos índices. Si estamos hablando, digamos, en una fila de unas personas que están esperando una atención, a esas personas se les puede asignar un turno. Y ese turno normalmente es un ficho. Entonces el índice es como si fuera ese ficho o ese identificador que determina el orden en la estructura. El orden puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera. O puedo tener un orden inverso. Puedo acceder desde la posición final con números negativos hasta llegar a la posición inicial. Algo muy importante es que no podría acceder a la posición -10 porque no existe y tampoco a la posición 9, que son valores que se salen de la lista. No lo podría hacer. Hay otra propiedad muy interesante y es la cantidad de elementos que tiene una lista. En este caso, como las listas empiezan en cero, hay una ayuda que nos ofrece Python, se llama length. Yo le envío la lista, me va a contar la cantidad de elementos que hay en la estructura. En este caso me daría 9, porque hay 9 elementos. Hay otras ayudas que nos ofrece Python y es, por ejemplo, la opción de agregar al final nuevos elementos. Las listas tienen esa ventaja. Como pasa con una fila de personas, pueden llegar nuevas personas a hacer fila y se van agregando al final de la fila esperando su orden de atención. Algo similar pasa con append. Append permite agregar al final de la lista un valor. Recuerden que los valores podemos combinar en cada uno de estos elementos, esos contenedores, puedo asignar un tipo de dato. Pueden ser todos iguales, digamos todos números, o pueden ser cadenas, pueden ser booleanos, incluso otras listas. Luego tenemos insert, que nos permite agregar en una posición específica un valor. Entonces le debemos pasar una posición y el valor a asignar. Extends nos permite agregar un grupo de valores al final del- de la lista. Pop nos va a ayudar a remover el último elemento o un ítem específico de la lista. Cuando tenemos una lista de listas, eso se conoce como una matriz, porque son filas y columnas, o una lista multidimensional. Podemos ver que tenemos filas y columnas. Cuando las filas y columnas son de la misma longitud, es decir, tengo n filas, todas del mismo número de elementos, y las filas también del mismo número de elementos, ahí tenemos una matriz n por m. ¿Cómo se representa? Dentro de la sintaxis de lista con corchetes, definimos la primera fila, coma, la segunda fila y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a mirar en los ejemplos. Vamos a crear una lista sencilla. Creamos la variable lista y utilizamos los corchetes. De esa forma definimos una lista vacía. Imprimimos la lista
y nos da exactamente la misma asignación. Luego le podemos pasar los valores y al imprimir tenemos las cantidades. Podemos agregar a la lista un elemento. Se agrega al final. Podemos agregar varios elementos. Cada vez se agregan al final de la lista. Si queremos saber cuántos elementos hay, recuerden la longitud o len de la lista. Entonces me va a decir, vamos a imprimirla en varias partes. Ahí nos va a decir cuánto arranca la lista y luego cuánto se va modificando. Se arranca en 5, luego en 6, 7 y finalmente termina en 8. Una longitud de 8. Podemos además insertar un elemento en la lista. Le pasamos el índice, digamos 0, y el nuevo valor, digamos 8. Entonces agregamos un nuevo elemento al principio de la lista. Ahora vamos a insertar más elementos al final. Pasamos otra lista. De esta forma crece la lista. Ponemos ahorita esta opción que remueve un elemento. Digamos, vamos a remover el 3. Pero acá voy a poner varias veces 3. Esta, esta ayuda nos permite remover la primera ocurrencia del valor. Y acá entonces, miren que está 8, 1, 2. Eliminó el 3 que estaba entre el 1 y el 2. Ahora vamos a remover el último elemento. Lista.pop. El último elemento en este caso es 6. Vamos a probar. Ya tenemos la lista sin el último elemento. También podemos decirle a pop que elimine un valor específico, digamos el tercer valor. Entonces ya el tercer valor de esta forma se elimina. Entonces como ven, hay varias ayudas que tenemos que podemos usar. Por último vamos a imprimir la lista para pasar a crear listas multidimensionales. Utilizamos for i in range. Podemos decirle que se vaya desde 0 hasta la longitud de la lista. Ponemos los dos puntos y aquí imprimimos lista sub i. Y ahí tenemos los valores de la lista. Podemos abreviar este proceso de la siguiente forma. For i in lista. Y acá imprimimos el valor de la i. Comentamos esto. Y vemos que vamos a obtener el mismo resultado. Ahora voy a crear una lista de listas o lista multidimensional. Vamos a empezar a hacerlo por partes. Podemos simplemente crear acá una lista, después coma, la siguiente lista y por último otra lista. Yo estoy poniendo 3 elementos por cada fila, pero recuerden que eso
puede cambiar y los elementos no tienen que ser siempre valores numéricos. Esto lo estoy haciendo así para crear una matriz que sea número de filas y columnas iguales. Vamos a recorrerla utilizando un for. Este va a estar en la lista, o le voy a decir range de 0 hasta len de la lista. Y luego j va a estar en 0. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear una fila por cada, y la fila la vamos a crear acá. Fila va a ser igual a lista sub i. Y luego acá en cada fila ya imprimimos el valor. Accedemos a la posición j. Esto se conoce como unos for anidados. Lo que vamos a hacer es por cada posición de la lista que nos da este valor, vamos a agregar a cada lista. Está la lista 0, la lista 1 y la lista 2. Y luego cada lista la vamos a recorrer. Se imprime y acá al final podemos imprimir un salto de línea que lo vimos en videos previos. Vamos a probar. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 8. Entonces acá tenemos una lista multidimensional. Por último vamos a probar algo que es muy interesante en Python y es cómo podemos acceder a las listas. Voy a volver a la lista que sea una sola fila y podemos imprimir con esta notación lo siguiente. Si quiero imprimir todos los elementos de una lista, hacemos esto. Lista, dos puntos. Entonces me imprime todos los valores. Si yo quiero imprimir desde un elemento, es decir, desde el tercer elemento hasta el final, pongo acá el 3 y de ahí se va hasta el final. De 0, 1, 2, 3 y de aquí hasta el final. Nos podemos mover 5, entonces 5, 6 y 7. Esto nos permite extraer elementos de la lista. Podemos también acceder, recuerden, a los números negativos. Entonces los números negativos empiezan en menos 1. Esa es la última posición. Ahí me da que es 7. Menos 2, 6. Y así sucesivamente. También podríamos utilizar esta notación para decir voy a empezar desde 2, voy a ir hasta 5. Entonces acá 0, 1, 2, de 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos la subdivisión con este selector. Hay otra selección muy interesante que nos permite invertir el orden y es esta. 2 puntos, menos 1. Lo que va a hacer es que me imprime la lista de atrás hacia adelante.